Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825. Estamos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, el gobierno está acelerando a fondo todo lo que tiene que ver con la reforma previsional, también la reforma impositiva y bueno, el tema de reforma laboral también quiere que antes de fin de año tenga sanción del Congreso. En medio de todo esto hay una noticia muy pero muy importante, pasó bastante desapercibido en relación lógicamente a estos temas tan centrales y que es que el Ministerio de Trabajo, así lo anunció y lo hizo saber a varios periodistas, quiere dar de baja a 450 sindicatos, retirarles la personería que tienen, personería jurídica, algunos son sindicatos de los llamados simplemente inscriptos, y por eso nos pareció muy pertinente convocar hoy a dos abogados del Observatorio Jurídico de la CTA Autónoma para que nos expliquen, bueno, de qué se trata esto, por qué el Ministerio de Trabajo quiere tomar esa medida, qué tiene que ver con la reforma laboral, qué tiene que ver con la reforma previsional y también con la reforma impositiva, porque no olvidemos que dentro de la reforma impositiva hay aspectos también muy centrales que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y de los jubilados, como puede ser el tema de la reducción de los aportes patronales, lo cual podría ayudar a desfinanciar más el sistema previsional argentino. ¿Qué tal? Bueno, gracias por estar aquí compartiendo esta mesa en un tema tan pero tan central. ¿Por qué es central y por qué el Ministerio de Trabajo quiere impulsar esa medida? Paula. Bueno, nosotros en principio creemos que todas las reformas que se vienen dando tienen que ver con una restricción de derechos que nunca es bueno, y el tema de la limitación del funcionamiento y de hecho dar de baja un montón de entidades sindicales tiene que ver con también prever la posibilidad de la reacción que puedan tener los trabajadores ante estas medidas, ¿no? Digo, aparte, esta supuesta resolución que todavía no se formalizó, que tiene que ver con la supuesta baja de 450 sindicatos, que resulta un proceder absolutamente contradictorio con la actitud que tiene el Ministerio de Trabajo con todos los sindicatos, porque de hecho las inscripciones gremiales no se nos otorgan a todos los que patrocinamos sindicatos simplemente inscriptos. Estamos años dando vueltas en el Ministerio con observaciones ridículas. Digo, esta es una situación que viene de antes, pero digo que este gobierno y el Ministerio de Trabajo y la actual conducción de la cartera laboral profundizó. Digo, los expedientes no se ven, las inscripciones gremiales no salen y por otro lado nos enteramos de que bueno, se van a dar de baja 450 entidades gremiales porque supuestamente no están funcionando o no tendrían los papeles en regla. Meguira, doctor Meguira, estos 450 sindicatos, ¿qué tipo de sindicatos son? ¿Son sindicatos que tienen personalidad gremial? ¿Son sindicatos de los llamados simplemente inscriptos? Que en muchos casos responden a decisiones de las bases porque el que tiene personalidad gremial es prácticamente un dibujo o son muy colaboracionistas con las entidades empresarias o patronales, que sería lo opuesto justamente al rol que tienen que tener los sindicatos. ¿Cómo es la cosa? En el mismo anuncio que dejó trascender el Ministerio de Trabajo figuran dos sindicatos. El CITRAIC, que es un sindicato combativo y es paralelo a la UOCRA, que es un sindicato tradicional. De la construcción. De la construcción. Y el sindicato UCRA, que es paralelo al transporte de pasajeros. Esos son sindicatos que funcionan, o sea que supuestamente la baja es para aquellos sindicatos que no cumplen con la obligación legal, como dijo Paula Quintero. Ahora, el tema es cómo está actuando, cómo es la metodología del Ministerio de Trabajo. En principio, hay una medida que prevé la ley, que es la posibilidad de suspender los procesos electorales. Bueno, está haciendo uso abusivo porque suspende... ¿Pero por qué al revés? Suspender en el caso concreto de que exista una impugnación y que esa impugnación sea suficientemente grave que justifique
la suspensión de los procesos electorales. Lo está utilizando una medida de excepción como metodología. A su vez, el tema es que la suspensión, en el caso del sindicato de Ledesma, fue sucesiva, utilizó la misma causal para suspender 2 veces. Otra de las metodologías es no otorgar certificación de autoridades. Los sindicatos necesitan que se certifique quiénes son las autoridades para actuar ante los bancos, ante cualquier... Necesita una certificación. No las otorgan, las retrasan. Eso implica una parálisis del sindicato. A su vez utilizan una figura que es la cefalía, es decir, cuando se cumple el mandato no hay posibilidad de que el sindicato pueda seguir actuando. ¿Por qué? Y porque no hay certificación de autoridades y no tiene cómo acreditar su condición de autoridad del sindicato. Entonces, lo que hace concretamente es dilatar esos certificados y por ende destruye la acción, sobre todo patrimonial, porque los bancos lo primero que solicitan es la certificación de autoridad. Entonces, bueno, hay varias metodologías que el observatorio ha sistematizado y hasta ahora tenemos 35 denuncias, nos hemos reunido con varios sindicatos, sean de la CTA o no sean de la CTA, que estén damnificados por lo que el nombre técnico se llama injerencia, es decir, los sindicatos son autónomos, injerencia de la autoridad ante la vida interna de los sindicatos que no se puede interferir. ¿Ustedes ven una relación entre esto y la reforma laboral, Laura Quinteros? Sí, nosotros vemos una íntima relación, primero porque la reforma laboral es un retroceso absoluto y esa reforma laboral, de hecho tuvimos manifestaciones en la marcha que hizo el 30, es resistida por los trabajadores al margen de las asociaciones sindicales o la connivencia o no de algunas u otras. Y especialmente hay muchos de estos sindicatos que convocaron a la marcha. Hay muchos de estos sindicatos que convocaron a esta marcha y la verdad que el proceder del Ministerio de Trabajo, cuando decimos Ministerio de Trabajo hablamos de la actual conducción del gobierno porque está todo íntimamente relacionado, tiene que ver con un proceder perverso que con la excusa de, tenemos ejemplos de sindicalistas que están en la cárcel, supuestamente son personajes que no tendrían un buen proceder en sus sindicatos, pero digo, con esta excusa de metemos presos a los malos, avanzan con todo el resto de los sindicatos y lo que es perverso es que generan en sindicatos que no tienen ningún inconveniente, que son democráticos. El último ejemplo es la APDEFA, la Asociación del Personal de Dirección, al que se le suspende una elección y esa elección se suspende al solo efecto de generar la cefalía para poder intervenirlo. Entonces hay todo un mecanismo fraudulento de incumplimiento de la ley, de colocar a los sindicatos en condicionarlos a la violación de sus propios estatutos para después poder generar ese estado de cefalía e intervenirlo. Digo, está todo relacionado. La baja de los simplemente inscriptos, contradictoriamente con el no otorgamiento de la cartera laboral de los trámites que se inician o que están hace muchos años en trámite, la reforma laboral y la presión a los sindicatos que con personería gremial... Me surge una pregunta ahí. Si se le da de baja, sí, los que fueron delegados de estos sindicatos, o son delegados, pero al no ser reconocidos por el ministerio, ¿pierden el fuero sindical? No, la tutela no la pierden. No la pierden, aunque se le dé de baja al sindicato. Claro, porque la convocatoria son representantes de los trabajadores ante el empleador y ante el ministerio. Pero son representantes de los trabajadores. La ley argentina tiene una particular. Judicialmente, claro. Aparte, digo, no es que el ministerio da de baja y esa baja es aceptada. No, digo porque, por ejemplo, en el gremio de periodistas, al cual yo pertenezco, hay unos sindicatos, hay un sindicato que es CIPREVA, se ha elegido delegados, hay un sindicato que tiene la personería gremial que no es CIPREVA, que es la UTBA, es un sindicato que no tiene representación, el CIPREVA cada vez tiene más representación, pero como el otro tiene la personería gremial, a la hora de discutir el convenio, el otro firma el convenio y CIPREVA no puede participar, aunque CIPREVA es más representativo que el sindicato UTBA. Esa es la patente de corso o personería gremial. Se le otorga una representación y no se mide o medir con el otro sindicato es una tarea muy... El procedimiento para comprobar en los hechos que este sindicato es más representativo que el que detenta la negociación o el privilegio en la negociación, a veces es tan complicado que hace que los hechos no se pueda concretar. En esta reforma, lo paradójico es que es hecho con la cúpula, la concentración de la CGT,
Y lo que no se incluye es algo con el cual el gobierno argentino se ha comprometido hace mucho tiempo, que es la modificación de la ley sindical. ¿Por qué? Porque hay más de 24 observaciones de la Comisión de Expertos y de los organismos de control de la OIT, en donde se determina que la ley argentina es contraria al convenio 87 sobre la libertad sindical. Ahora, eso no fue incluido en la reforma. Ahora, la pregunta es la siguiente. Bueno, esta es la situación. Ya está el anuncio del Ministerio de Trabajo, no oficial, pero ya lo dejó trascender, con lo cual es muy probable que en los próximos días pueda aparecer ya directamente en el boletín oficial alguna medida de externautilidad. ¿Qué es lo que se puede hacer para tratar de que estos sindicatos, si son representativos, si tienen gente que los respalde, no sean dados de baja? Hasta ahora la justicia del trabajo ha respondido al principio de autonomía, tanto en la FEIA, que es la Federación de Empleados de la Industria del Azúcar, como en el Sindicato de Obreros y Empleados del EDESMA, como en de jerárquicos de minería, como judiciales de Mendoza, ha respondido con medidas cautelares o el hecho de suspender la aplicación de la medida adoptada por el Ministerio de Trabajo o prorrogando los mandatos. Es decir, que en principio la justicia del trabajo está respondiendo a los principios generales de autonomía. Rechaza la acción del Ministerio de Trabajo. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que es la administración que actúa en forma permanente y con un plan de acción. Esto no es espontáneo ni dirigido a un sindicato. Está dirigido dentro de un plan que tiende a minar la fuerza de los sindicatos que luchan. Es decir, esto no está dirigido ni a los mercantiles ni a los grandes sindicatos. Es decir, esto está dirigido... Exactamente. Es decir, está dirigido a un conjunto. Y a mí me da toda la impresión de que forma parte del pacto CGT-Gobierno. Es decir, que ellos han... Ahora, ya que hablan del tema del pacto CGT-Gobierno, ¿hay pacto CGT-Gobierno con la reforma laboral? Sí. Y de algún sector sí, hay algún otro sector que no... Pero digo del triunvirato, el Sí. llamado triunvirato hoy de la CGT. A mí no me cabe ninguna duda que existe un acuerdo porque responde a un juego de intereses que no es de ahora, ¿no? El acuerdo marco de 1994 dio lugar a la reforma más profunda que se ha dado a la legislación tutelar en la Argentina. Y eso fue con un acuerdo CGT-Unión Industrial. Hago una pregunta para que los que nos están viendo, sintéticamente, ¿por qué la reforma laboral es contraria a los derechos de los trabajadores? Si lo tuviesen que sintetizar en 3 o 4 puntos, ¿cuáles son esos puntos que ustedes marcarían? Primero, que la reforma laboral hace retroceder los derechos de los trabajadores, ataca el principio de irrenunciabilidad, esto de prever que a través de la negociación, a través del vínculo individual uno pueda dejar de lado derechos adquiridos colectivamente. Después hay un tema... si yo donde trabajo llego a un acuerdo que es inferior desde el punto de vista de los derechos míos respecto del convenio colectivo de esa actividad, tiene validez, cosa que hoy no. Que es una aberración, porque en el derecho laboral el principio de irrenunciabilidad, que tiene que ver con esto de el trabajador es el sujeto débil y por ende tiene una protección que tiene que ver con la negociación colectiva, porque frente al empleador la necesidad de trabajar, el carácter alimentario del salario hace que vos tengas que trabajar y aceptes las condiciones que tengas que aceptar. Digo, toda la reforma es a la baja y es brutal. Y tiene como contraprestación, sobre todo en el sistema indemnizatorio, el tema del fondo de cese, que es muy similar al sistema que se maneja en el gremio de la UOCRA, que es un fondo de cese que administrarían los propios sindicatos y que tiene que ver con una situación complicada desde lo patrimonial, ¿no? Digo, todo indica que sería la moneda de cambio para que esto sea... Lo que ustedes dicen es que los dirigentes de la CGT dijeron, acá hay un negocio. Y la administración del fondo de cese en las indemnizaciones es algo que nos llama la atención a todos. Es llamativo porque por eso ese podría ser el negocio, totalmente el broche para hacer el negocio, hacer pasar la ningún abogado laboralista, ningún trabajador que se siente y lea la ley de contrato de trabajo actual y la que supuestamente quieren hacer valer, la verdad que es terrible. Porque aparte se dice, no, la previsional es la más grave y la laboral no sería tanto, con algunos retoques se mejora. No, eso es falso. La reforma laboral es gravísima.
No, yo creo que cuando se habla de esta comparación entre las dos reformas es que en la previsional Claro. manotean más de 100.000 millones de pesos. Totalmente. En la laboral, digamos, no está ese dinero desde el punto de vista del Tesoro Nacional, pero hay temas tan o más graves que tienen que ver justamente con los derechos laborales de los trabajadores. Y en el tema indemnización, porque al comienzo, en el proyecto original, había una forma de liquidar las indemnizaciones en el proyecto del gobierno, de cambio, y en la versión final, ¿hubo algún retoque? Sí, hubo algunas modificaciones, pero es lo que se llama base de cálculo, que se toma en cuenta para calcular el mes por año de servicio. Antes se tomaba la totalidad del sueldo, ahora se toman solamente... Y el mejor sueldo... De la mejor remuneración normal y habitual del trabajador en su relación de trabajo. Acá lo que se toma solamente es el salario básico y se toman, antes no estaban incorporadas las horas extraordinarias, ahora si son normales y habituales se toman en cuenta, pero se sacan toda la retribución variable, por ejemplo los premios. Hoy gran parte del trabajador en relación de premio por dependencia asistencia, tiene, todo eso no entra. Todo eso no entra. Premio en el por cálculo. productividad, por asistencia, Exactamente. todo Entonces, eso no entra. El cálculo disminuye el valor de la indemnización. Y esto que se refería a Paula Quintero, hay que remarcarlo, porque el hecho de que exista un fondo implica que el trabajador haga aportes para su propia indemnización. Pero no tiene que hacer el aporte el empleador y Y el el empleador trabajador. hace el aporte, pero lo grave en esto es que siempre uno dice, ¿cuánto me corresponde de indemnización? Cuando un trabajador te pregunta, bueno, es el mejor sueldo del último año. En este caso el aporte es un porcentaje del salario que queda supeditado a la negociación colectiva. Entonces nosotros podemos pactar que el aporte mes a mes sea del 3%, del 5%, entonces nunca esa indemnización puede va a tener... alcanzar... Totalmente, se deteriora, se reduce o sea, que me dan se puede la- reducir a su mínima expresión. No o es sea que un- me van la a dar el indemniza- dinero de lo que yo tenga como una especie de cuenta individual. Totalmente. Y ese aporte de tu remuneración a la que se le saca todo esto que dijo Horacio, va a ser un porcentaje que se va a determinar en la negociación colectiva. Entonces, los trabajadores de limpieza se conviene que el aporte va a ser del 3%, los de seguridad va a ser del 5%, los que tengan mayor fuerza de negociación o no sea posible negociar tanto a la baja va a ser del 10%, pero digo, es gravísimo porque aparte se reduce el porcentaje y queda supeditado a la Y negociación filosóficamente es muy decir, el despido es un daño y está entendido como que es uno de los Lógico. daños más impactantes en la vida de un trabajador. Y no hay Estamos reparación. hablando siempre de despidos sin Claro, causa. y el responsable de ese despido es el empleador. Y tiene que pagar el daño. Es un principio de la teoría general del daño. Es decir, si vos efectuás Sí, un lógico. daño, tenés que repararlo. Entonces, este fondo lo que intenta es que la contratación y la descontratación es igual. O sea, que va a haber ingreso y salida sin mantenerse uno de los valores y de las conquistas más importantes del movimiento obrero, que ha sido la estabilidad en el empleo. Les agradezco muchísimo Bueno. la presencia. Creo que ha sido exposiciones muy esclarecedoras. Es un tema que hay que seguir muy de cerca porque, como ustedes recién acaban de escuchar, se afectan derechos fundamentales de los trabajadores y esto va de la mano del otro tema que tiene que ver justamente con pagarle menos a los jubilados en el 2018. Ya se está hablando de que, bueno, aumentos entre 8, 9 y hasta 10% menos de los que le correspondería si se llegara a aplicar la fórmula actual, que justamente por ese motivo el gobierno quiere modificar y que en el Parlamento, bueno, ya le han dado medio visto bueno en el Senado, esperemos que no pase en la Cámara de Diputados, pero los números no vienen bien. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825.